Bueno, buenas noches, Hernán, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Te hemos sumado a la mesa, aprovechando que está representado el sector agropecuario, para que de alguna manera comentes tu parecer respecto a esta presión impositiva que denuncia el sector. Por ahí hemos visto también que últimamente se han intensificado las visitas al campo por parte de la AFIP. Quizás nos puede esclarecer en función de qué y charlar un poquito con ellos. Bueno, a efecto de que al productor agropecuario le sea esclarecedor esta situación, vamos a ejemplificar, o vamos a decir, mejor dicho, lo que dice la normativa. Para que exista Estado de Derecho, evidentemente, los productores, los comerciantes, los industriales, deben pagar los tributos que legisla la normativa vigente para que el Estado pueda cumplir con sus funciones. Y el sistema tributario argentino nos dice que los contribuyentes autodeterminan sus tributos. Es decir, que el contribuyente determina qué tributo tiene que pagar, ya sea el impuesto al agregado, el impuesto a las ganancias o a los bienes personales. Después, la AFIP, en este caso que es el organismo recaudador, tiene potestades que le delega el Poder Legislativo a través de la ley procedimental para que fiscalice y verifique para ver si el contribuyente ha declarado correctamente los tributos de acuerdo a las operaciones de comercialización que ha hecho. En este caso, la AFIP, digamos, puede ir al productor y solicitarles los elementos necesarios a efecto de verificar y fiscalizar la determinación de los tributos. Ahora, bueno, veamos cuál es la forma que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos para realizar esa fiscalización. Como todo proceso, debe realizarse en el marco de garantías constitucionales y no debe violentar esa garantía constitucional para que la relación sea una relación jurídica entre el administrado y el productor, o el productor en este caso, con la Administración Federal de Ingresos Públicos. Entonces, para ya entrar en el tema en cuestión, ¿el productor puede visitar al campo al productor? Sí, por supuesto que lo puede hacer. La AFIP, perdón. La AFIP puede ir a visitar al productor, pero por supuesto que sí. ¿Y cómo lo debe atender el productor? El productor lo debe atender, si se encuentra en su domicilio, al inspector, pedirle la identificación y solicitarle qué necesita. Ahora bien, el inspector puede ingresar al establecimiento si el productor acepta que el inspector ingrese al establecimiento, éste podrá ingresar. Ahora, si el productor no desea que el inspector ingrese al establecimiento, no lo puede hacer. ¿Qué sucede si el inspector ingresa al establecimiento sin que esté el titular si el inspector ingresa sin que esté el titular del establecimiento, ya sea el presidente de una sociedad anónima o un productor que sea una persona física? Bueno, evidentemente hay que analizar la situación porque en principio existiría una violación de domicilio que está prevista en el Código Penal. Ahora, esta actividad está en el marco también de una persuasión, una disuasión, ¿no es cierto? Bueno, yo entiendo, digamos, que si bien te comenté, Hugo, el fisco tiene la potestad para verificar al contribuyente, me parece que esta actuación de ir hacia los campos y tomar los inventarios intempestivamente forma parte, me parece a mí, de una conducta que despliega el fisco para persuadir al productor. Ahora bien, ¿puede el inspector ingresar al campo y tomar inventarios de cereales, de cementeras, de los bienes que tiene el productor? Bueno, en principio, si el productor se los permite, sí. Ahora, ¿está actuando legítimamente el Estado? Y, en realidad, cuando usted lee la normativa, que es el artículo 35, que son las facultades de verificación y fiscalización, siempre dice que la AFIP tiene amplios poderes para verificar y fiscalizar en el ámbito, vaya la redundancia, de una fiscalización. ¿Qué es el ámbito de una fiscalización?
El ámbito de una fiscalización es que se le notifica al productor que se le va a realizar una verificación mediante un formulario que se le denomina número 8000, y en ese formulario se le dice al productor cuáles van a ser los impuestos que se le va a verificar, quién es el inspector, quién es el supervisor, firmado por jefe de división. Ese acto, que es un acto muy importante porque en definitiva se lo notifica al productor que se lo va a verificar, se lo notifica de elementos sustanciales que van a permitir por parte de él ejercer su derecho de defensa. Pero si se le va al productor y se lo visita en el campo y no se le notifica ese inicio de inspección, podríamos tachar de nula de nulidad absoluta las actividades que desarrollen los inspectores dentro del predio. ¿Por qué? Porque está violando el derecho de defensa y el debido proceso adjetivo que nos brinda la Ley de Procedimiento Administrativo, que se aplica supletoriamente a la Ley 11.683. ¿Por qué? Porque si al productor se le inicia la verificación y se lo notifica, posteriormente, como dice el artículo 35, inciso A, se le solicitará al productor que aporte la documentación de respaldatoria y todos aquellos elementos que sirvieron para la determinación tributaria en un plazo prudencial. Es más, existe una circular, que es la 916 del año 70, donde dice claramente que a los productores, a los contribuyentes, no se le debe solicitar a aquello que carezca de trascendencia tributaria. Es decir, ¿qué significa que los elementos que pide el fisco deben tener trascendencia tributaria? Todos aquellos elementos que sirvan para verificar la materia imponible. Me quiero explayar en este tema. Si, por ejemplo, le piden el detalle de su tarjeta de crédito, obviamente que hay una violación de una garantía constitucional, que es el derecho a la privacidad. El fisco no tiene por qué saber en qué gastamos nosotros la tarjeta de crédito. Ahora, el fisco tiene que sí saber cómo determinamos la materia tributaria. Tenemos que darle la factura, tenemos que darle los resúmenes bancarios. Esto que el año pasado los inspectores decían, pedían autorización para subirse a la máquina cosechadora y constatar la trilla. Bueno, si ustedes leen la ley, evidentemente lo que puede solicitar la Administración Federal de Ingresos Públicos se refiere a todos aquellos documentos o todos aquellos elementos de información que respaldan hechos imponibles. Los hechos imponibles son aquellos acontecimientos económicos que son tomados por la ley y se graban. La actividad de cosechar, ¿es un hecho imponible? No, de ninguna manera. La cosecha es la recolección de los frutos y es una actividad privada por parte del productor. El fisco no debe fiscalizar esos actos. Entonces, si lo analizamos así como aisladamente todas estas actuaciones individuales por parte del fisco, es como que podrían cuestionarse de acuerdo a la normativa vigente. Hoy, no sé si tienen alguna pregunta a ustedes con respecto a esto. Quedó clarísimo. Quedó clarísimo. No, hoy hay algún comentario por ahí dando vuelta que desde la parte técnica quizás puedas aportarnos la respuesta. En cuanto a que existe alguna legislación que pueda obligar a vender el stock que tienen los productores. Bueno, hay una vieja ley que se llama de abastecimiento. La de 2680, sí, famosa. Largamente amenazada durante el 2008 y demás. Exactamente. De aplicar. Si el gobierno entiende que estamos en desabastecimiento y quiere aplicar esa ley, entiendo yo, podría obligar al productor a que comercialice sus productos. Me daría la impresión que esa legislación se debería aplicar para otras situaciones. Y no en esta, claro. Pero no en esta. Bueno, ha sido... Porque creo la que soja es fundamental para la mesa de los argentinos, por eso... No, claro. No sé por qué, si andan tan bien las cosas, ¿para qué están tan apurados por los dólares de la soja? Así es.
Bueno, Te se nos ha quería agotado el- Sí, a agregar ver, algo más Hernán. que a lo mejor podría servir. Sí, es cortito. Muy cortito. Bueno, Hay algo que se llama apremios ilegales, que está previsto en el 144 bis del Código Penal, y los apremios ilegales es cuando alguien persigue un objetivo respecto de otra persona que manifieste una tipología de conducta. Y te lo explico cortito. Cuando un inspector va a un predio rural y desea ingresar y utiliza términos que permitan que él ingrese a través de una conducta del productor que respecto a sus dichos lo deje ingresar libremente, y después se comprueba que la actitud del funcionario ha sido persuadir a que el contribuyente declare en contra de sí mismo, una garantía constitucional del artículo 18, podría acusárseele al funcionario de apremios ilegales. Esperemos que por la convivencia de los argentinos no lleguemos a pelearnos entre nosotros por ese tipo de conductas. Bueno, ha sido más que claro. Creemos haber aportado al sector algunos conocimientos que son importantes difundir. Para esto es este programa. Les agradezco la visita. Hernán, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes.